Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como veis, subidas fuertes en todas las bolsas, sobre todo las bolsas americanas, acercándonos a los niveles objetivos que marcábamos hace unas semanas, los 4.300 en el S&P 500, ya veis que estamos ahí prácticamente, 4.277. Le ha costado, ha tenido sus altibajos, pero ¿dónde va al final? Donde decíamos que iba a ir, al 4.300, el Dow Jones también atacando la línea de tendencia bajista, esa línea amarilla, prácticamente alcanzándola en el día de hoy, y poco a poco mejorando muchísimo estos índices. El índice de la bolsa alemana, el DAX, también subiendo, comportándose bastante bien, acercándose a los máximos históricos de nuevo, y eso que ya sabéis que la economía alemana está en recesión, pero aún así las bolsas siguen fuertes, como vemos, ¿no? Y también el Nasdaq subiendo y rompiendo la resistencia que tenía en la zona de los 13.168 más o menos, que eran los máximos que nos hizo el 15 del 8 del año pasado. Así que buen comportamiento de los mercados con movimientos muy alcistas después de un dato de empleo que yo creo que aleja las posibilidades de subidas de tipos de interés. Y ya hemos estado comentando que lo que va a empezar a cotizar a partir de ahora en los mercados es precisamente eso. Todos los datos que apoyen la idea de que no se van a volver a subir los tipos de interés o incluso que en algún momento de este año se van a bajar los tipos de interés, todos esos datos apoyan subidas de bolsa. Nos dice que la cita clave de esta semana para el mercado eran los datos de empleo de Estados Unidos, aparte del techo de la deuda, evidentemente, que siempre ha estado ahí y todavía no está aprobado del todo. Pero esperemos que eso esté finiquitado ya. Prácticamente yo creo que el mercado lo da por hecho, por eso estamos con estas subidas. Pero el otro dato era el dato de empleo correspondiente al mes de mayo y hemos tenido una de cal y otra de arena. El mes pasado se crearon 339.000 nóminas no agrícolas, cifra mucho más alta que el mes anterior y casi el doble de lo estimado. Casi el doble de lo estimado, o sea que las estimaciones estaban muy mal hechas. Sin embargo, la tasa de desempleo sube al 3,7%, 2 décimas más de lo esperado y 3 décimas más que en abril. No, hay algo que en estos datos no cuadra porque si se han creado muchos más empleos y resulta que el porcentaje de desempleados es mayor de lo que se esperaba, es que los cálculos de alguna manera en algún punto estaban mal hechos. Pero bueno, es lo que ha ocurrido y el hecho de que la tasa suba al 3,7% aleja las posibles subidas de tipos de interés en las próximas reuniones. Y posiblemente, ya digo, que estemos en el final de las subidas de tipos, quizás no se haga ninguna subida más. Se hablaba incluso de 2, nosotros decíamos que no pensábamos que se iba a subir. La inflación no la van a controlar, cuanto antes lo asuman mejor. Y lo que no pueden hacer es subir los tipos de interés sin ton ni son para perjudicar aún más al sistema financiero que ya de por sí está bastante mal, ¿no? Nos dice que también es buena noticia en las nóminas privadas no agrícolas, que en mayo se crearon 283.000, muy superior al dato estimado. Los ingresos medios por hora en términos interanual suben un 4,3% y el dato mensual se sitúa en 0,3%, ambos datos inferiores al mes anterior. Así que ese es el dato y así es como se lo ha tomado el mercado. Ahora vamos a repasar las acciones que ya sabéis que las repasamos en el gráfico de XStation, de la plataforma XTB, que es la plataforma que tenemos recomendada para operaciones en mercados tradicionales. Empezamos con Amazon subiendo a casi 125, bueno, de hecho ha estado en 125 en el día de hoy, 124,84, subida tremenda, la que lleva Amazon en pocas semanas y el día de hoy se suma a la que también tuvo ayer, así que va disparado en este momento Amazon. Apple también subiendo, no sube demasiado en el día de hoy, pero continúa con esa tendencia alcista también que lleva en las últimas semanas. Y fijaros qué subida lleva también desde que inició el mercado alcista a finales del año pasado. Fijaros, tremendo el movimiento alcista que lleva, desde los 120 y poco a 180 Apple de subida. Intel se mete por debajo de los 31,27, parece que quiere consolidar en los 30,35, así que seguramente tocará ese nivel antes de continuar con las subidas. Tesla sigue subiendo y no para y parece que va a romper resistencia. Bueno, desde que vendió Soros ya dijimos que
lo más probable es que continuase subiendo. Hasta ese momento no lo teníamos nada claro, pero desde que se produjo esa venta, pues ya vemos que el mercado ha estado muy optimista con Tesla. Digamos que se pasó esa presión vendedora que había, y ahora con toda esta subida que estamos teniendo, sobre todo de valores tecnológicos, pues está a punto de saltar esa resistencia importante de los 215, que le puede llevar hacia niveles de 250 aproximadamente. Luego tenemos AMD, que se ha estancado un poquito estos últimos días, ha tenido una pequeña corrección, y a pesar de que el día de hoy es muy alcista en las bolsas, vemos como no puede subir y posiblemente rellene este hueco que nos ha dejado. Ya lo comentábamos estos días atrás, la zona de 108 aproximadamente. Tenemos American Water subiendo bien en 145,25, claramente superando los 142,87 y dirigiéndose hacia los 149,14. Alibaba también da continuidad a la vela alcista de ayer. Aún así, todavía en el medio plazo no ha roto resistencias importantes, y mientras eso no ocurra, pues no está tan bien como otras de las acciones que estamos repasando continuamente en este canal. Globant sigue subiendo, tremenda fortaleza, no termina de corregir ni un ápice, a pesar de que en esa zona parece haber encontrado un poco de resistencia y se ha estancado un poquito, pero aún así vuelve a marcar un máximo en estas últimas semanas y continúa sin una corrección seria, ¿no? Airbnb también subiendo y empezando a rellenar el hueco que tenía en esta zona. Ya dijimos que posiblemente pudiese subir, y ahora estamos hablando de que podría llegar incluso a 123. Didi también subiendo con fuerza. Ayer también le daba un poco la vuelta a la situación y se aprovecha de este movimiento alcista generalizado de los mercados para tener una buena recuperación. También Meta sigue alcista, aquí no hay mucho que decir, es un gráfico que, bueno, no tiene técnicamente nada, solo está alcista y ya, simplemente la gente está comprando. Roblox se va para atrás, es de las que decepciona en el día de hoy porque estaba a punto de entrar a rellenar ese hueco hasta la zona de 146, incluso un poquito por encima. No, perdón, 146 no, 46 quería decir. Hasta la zona de 46 o incluso un poco por encima, 46,8 o una cosa así, pero no, se ha dado la vuelta y de momento se comporta bastante negativo para el día que tenemos. Mucha volatilidad en la acción del BBV, que está subiendo mucho, pero después de haber tenido un bajón impresionante a primera hora. Fijaros que ha llegado a estar cotizando en un mínimo de 5,80. Es una caída brutal y ahora mismo está con una subida también bastante interesante en 6,488. Es increíble el movimiento que ha tenido hoy la acción del BBVA, pero asusta este tipo de movimientos porque nos refleja la desconfianza que hay, ¿no? Porque esa caída de primera hora hasta casi, pues eso, hasta 5,80, pues es una caída brutal, ¿no? Google sigue subiendo también, aunque le cuesta mucho más, como hemos visto, mucho más que a Amazon. Está ahí en los máximos, pero no termina de arrancar otra vez. NIO rebotó ayer con fuerza y hoy sube algo también, no mucho, pero algo sube. Y bueno, podría alcanzar la línea de tendencia bajista más o menos en la zona de los 8,40. Y por último, Nvidia, que sigue estando muy alta también. Se ha estancado también un poquillo, pero es normal porque la subida que lleva es brutal y sobre todo ese salto que pegó en el último hueco que nos ha dejado en el gráfico, pues también es bastante impresionante, ¿no? Y de momento no ha rellenado nada de ese hueco. En el corto plazo podía rellenar parte de ese hueco, al menos una pequeña parte de ese hueco, ¿no? Y bueno, vamos a volver a lo que solemos analizar siempre, materias primas, divisas, y vamos con Bitcoin. Lo primero, 27.110, recuperando en el día de hoy, bastante bien. No llega a subir tanto como las bolsas y yo creo que después del arranque que están teniendo las bolsas, el siguiente en hacer un gran movimiento tiene que ser Bitcoin, que posiblemente sea hacia la zona de 29.470, pero de momento le cuesta, y hasta que no supere el último máximo que nos ha dejado en 28.400, pues no arrancará con claridad. Pero ya hemos visto cómo ha arrancado el SP500
nos esperamos algo parecido también en Bitcoin. No es extraño ese movimiento y tampoco será extraño un movimiento alcista en Bitcoin. En el caso del petróleo, continúa con la recuperación. Ayer ya rebotaba, antes de ayer tocaba el soporte en esa línea amarilla y hoy vuelve a subir, se sitúa claramente ya por encima de la línea morada y el siguiente objetivo a batir serían los 77,42. El oro baja un 1,05%, ya dijimos que a pesar de que ha tenido un rebote y a pesar de que seguramente estará 7 o 10 días por encima de los 1952, terminará por perder ese nivel y continuar con la corrección, porque no creo que haya terminado la corrección en el oro. Yo creo que todavía tenemos que ir a la zona de 1900 y ahí sí que yo creo que terminaría más o menos la corrección. Lo mismo que la plata, que también pensamos que a pesar del rebote que ha tenido en el corto plazo y que le va a mantener también por encima de esos soportes unos cuantos días, también parecido que el oro, 7 o 10 días, pues después seguramente irá hacia la zona de los 22.155, donde sí que es más probable que ya termine la corrección. En el caso del platino, lo mismo, tampoco pensamos que haya terminado la corrección y al menos tiene que tocar los 984 y veremos si no va a niveles inferiores aún. El euro contra el dólar saltó ayer por encima de esa línea bajista, hoy está retrocediendo de nuevo, buscando pues apoyarse en esa línea. Ya dijimos ayer que tendría que consolidar por encima de esta línea, apoyarse en ella y después seguramente continuar con la recuperación poco a poco hasta 1,09, 1,10. Dólar australiano contra dólar estadounidense, vamos a gráficos horarios. Como veis, ayer rompió esa línea que teníamos dibujada, era una zona donde se podía tomar una posición en largo, ya lo dijimos, y en este momento la operación ya sería muy exitosa porque se ha ido hacia arriba, muy hacia arriba, y ahora pues lo único que habría que tener es stops puestos para proteger las ganancias y dejar de momento que siga corriendo ese movimiento alcista. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso justo es el movimiento contrario, al perder esa línea de tendencia lo normal era abrir una posición en corto y ya veis que también en este caso ha sido una muy buena idea y ahora mismo ya pues el stop yo lo tendría puesto en 1.3460 por ejemplo, y si llega a ese precio pues se cierra la posición con una ganancia bastante grande y si no, si sigue cayendo pues se le deja que vaya un poquito más abajo. El euro contra la libra también rompió la línea bajista y se apoyó en ella, con lo cual otra zona de compra muy interesante y que de momento en este caso lleva todavía muy poca ganancia, pero muy bien de momento la operación. Ahora ya se podría poner el stop en nivel de entrada y habría que dejar que siguiese desarrollándose el movimiento, que parece que va a ser al alza, ¿no? La libra contra el yen, en este caso tenemos dibujado una línea amarilla que de momento no se ha cruzado y esa es la línea que tenemos de referencia. En cuanto cruce esa línea a la baja sería en teoría para abrir una posición en corto, aunque ya digo, no son consejos de inversión, cada uno que haga lo que quiera evidentemente, pero es lo que pensamos, que si cruza esa línea amarilla se desarrollará un movimiento a la baja y sobre todo se acentuará si pierde los 171,20. Y la libra contra el dólar, para terminar, no ha llegado a la resistencia por poco, le ha quedado ahí un tramo ahí para llegar a esa línea roja y se ha ido para atrás, así que de momento no hay ninguna zona donde tomar ninguna posición. Si sigue rebotando en las próximas jornadas y alcanza esa línea roja, ahí sería una buena zona para abrir una posición en corto, pero mientras no llegue ahí tendremos que esperar a que nos dé más pistas. Si se dibuja alguna otra línea de tendencia por el camino, pues ya lo iremos marcando en el gráfico, pero de momento solamente tenemos como referencia esa línea roja de resistencia y ahí es la única zona donde haríamos algo si llega el precio y sería una posición en corto, como ya digo. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.